De los muchos rostros de la oposición venezolana, probablemente el más internacional es el de Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, preso político durante 7 años, hoy exiliado en Madrid, España. Un hombre al que muchos en Venezuela se refieren como un radical, porque saben, tiene esta radical idea de que los venezolanos tienen derecho a votar. Tenemos oportunidad de conversar con él. Te agradezco, Leopoldo, por recibirnos. Bienvenido al Ecuador. Muchísimas gracias, Anderson. ¿Qué eres tú, Leopoldo? Venezolano, amante de la libertad y luchador por un sueño que tenemos millones de venezolanos, que es vivir libres y en democracia. ¿Qué sientes cuando te llaman radical? Que quien está diciendo eso están apaciguados, que perdieron la posibilidad de soñar, que no ven hacia un futuro de bienestar, de libertad para su pueblo. Hoy Venezuela es lo más parecido a un estado fallido. Más de 5 millones de venezolanos han abandonado el país, un país del que comúnmente no había migración. Lo han abandonado no en condición de migrantes, sino en condición de desplazados. La oposición tiene más de 2 años con un plan de un gobierno paralelo reconocido por gran parte del mundo democrático sin ninguna posibilidad de injerencia real dentro de Venezuela, y los ánimos empiezan a bajar y la gente deja de presionar en las calles y las potencias empiezan a dudar de si han hecho la apuesta correcta. ¿Se han equivocado en el camino? ¿Han tomado el plan incorrecto? Mira, nosotros hemos intentado todo, hemos recorrido todos los caminos para alcanzar la libertad. Lo primero que hay que entender en Venezuela es que vivimos una dictadura. Y eso hoy parece obvio, pero durante muchos años no se entendía bien lo que ocurría en Venezuela. Durante muchos años se hablaba de Venezuela como un experimento de democracia directa, como una nueva manera de participación. Sí. Y hubo mucha complicidad, algunas creo que inocentemente y otras con intereses. Pero durante muchos años Venezuela se fue deteriorando, se fueron socavando las instituciones democráticas, se fue erosionando el Estado de Derecho, se fueron asfixiando todas y cada una de las libertades, hasta que en el año 2014, cuando nosotros llamamos a la protesta de calle y la respuesta de la dictadura fue brutal, hubo asesinatos, encarcelamientos, sí, y comenzaron muchas personas a salir masivamente del país por persecución. Allí se comenzó a hablar de Venezuela como una dictadura. Hoy estamos claros que vivimos una dictadura y eso es lo que nosotros estamos enfrentando. Yo estoy convencido que tenemos que seguir, y tenemos que seguir no solamente los venezolanos, sino buscando el apoyo de los latinoamericanos y del mundo entero, que siga con esta apuesta, como tú la llamas, por la libertad y por la democracia. Decías en 2014, en tu discurso de entrega, si las instituciones callan, que hable la calle. Y si la calle se calla, ¿qué pasa? Tenemos que volver a animar a la gente que siga hablando. Nosotros en estos 20 años de lucha, que han sido muy largos, dolorosos para Venezuela, ha sido un ciclo. Hemos estado arriba, hemos estado abajo, hemos estado con la percepción de estar muy cerca de alcanzar la libertad. En otros momentos hemos sentido que estamos lejos y nos toca a quienes tenemos la responsabilidad de liderar volver a montar un ciclo de movilización, aprendiendo de lo que han sido los episodios anteriores, aprendiendo y entendiendo a nuestro adversario, que es una dictadura que utiliza la fuerza y la fuerza letal, sí, para enfrentar a quienes salen a la calle. A nosotros nos toca volver, y en eso es lo que estamos en estos momentos, a animar una movilización, una participación, no solamente dentro de Venezuela, sino también fuera de Venezuela. Y cuando hablo fuera de Venezuela, me refiero a casi 7 millones de venezolanos que estamos afuera. Aquí en el Ecuador hay casi medio millón de venezolanos, sí, pero también a personas que, sin ser de nuestra nacionalidad, llevan nuestra lucha muy cercana. Porque la lucha por la libertad en cualquier país es una lucha que es la libertad en tu país. Si algo se entendió con la Declaración Universal de Derechos Humanos luego de la Segunda Guerra Mundial, es que los derechos humanos no tienen fronteras y la lucha por la libertad tampoco. Y por eso nosotros hacemos un esfuerzo de recorrer el mundo y particularmente América Latina para que continúen apoyando nuestra búsqueda por la libertad. La lucha fuera de Venezuela. Tú eres un tipo tremendamente cultivado.
sobre todo en política. Me imagino que reconoces la experiencia de la Segunda República Española en el exilio, ¿no? Cuando la disidencia del franquismo empieza a salir exiliada, más o menos en las condiciones que han salido todos ustedes de Venezuela, y decían que la representación política de España, de la España democrática, iba a estar fuera de las fronteras de España. Causó gran conmoción, México fue el primer país en adherirse, casi un centenar de países llegaron a reconocer a la Segunda República Española en el exilio, pero al final, cuando los países decían, necesito resolver los problemas de mi gente, necesito un pasaporte, necesito dialogar, pues hablaban con Franco y no con los representantes de la alternativa democrática. Eso es lo que ha terminado por pasar en Venezuela. Bueno, no exactamente, porque Juan Guaidó sigue en Venezuela, siguen los diputados en Venezuela, hay 100 diputados que están allí y que están sesionando con todas las dificultades, con todas las amenazas también, pero están allí. Nosotros estamos muy claros de la experiencia del exilio cubano, del exilio republicano español y de muchos otros que han salido y han pretendido dar la lucha solo desde afuera. Nosotros tenemos que buscar que la lucha nuestra se complemente entre quienes estamos afuera y quienes están adentro, manteniendo siempre la llama ardiendo dentro de Venezuela, manteniendo siempre la vocación por organizarnos dentro de Venezuela. ¿Y qué se puede hacer desde fuera para ayudar a Venezuela? Mira, ¿Qué esperas de países democráticos como el Ecuador? De hecho, te trae al Ecuador el cambio de mando en nuestro país, donde Guillermo Lasso asumirá la presidencia el 24 de mayo. ¿Qué esperas tú de países democráticos como este? Mira, nosotros esperamos acompañamiento en nuestra lucha, esperamos que no se minimice la tragedia que se está viviendo en Venezuela, porque cada conversación sobre Venezuela yo creo que no debe comenzar por lo político, siempre vamos a aterrizar allí, pero debe de comenzar entendiendo la tragedia humana que se está viviendo en Venezuela. Tú dabas algunas pinceladas, casi 7 millones de personas que se han ido, pero te doy algunas otras. El 90% de la población en Venezuela hoy está en situación de pobreza. Según el Fondo Monetario Internacional, en un estudio reciente, Venezuela pasó a ser el país más pobre de América Latina. Y eso para el resto de América Latina tiene que causar estupor y sorpresa, porque para Ecuador, para Colombia, para América Latina, Venezuela hace 20, 30, 40 años era el país más próspero. Y esta tragedia nos ha ubicado como el país más pobre, teniendo las mayores reservas de petróleo, de gas, oro, hidroelectricidad, una tierra fértil, y por un modelo político equivocado, hoy hay hambre, desolación y una tragedia que incluso se está exportando para otros países de la región. ¿Qué esperamos nosotros? Primero, reconocimiento de la tragedia. Segundo, compromiso con la libertad y con la democracia. Nosotros no pedimos un apoyo a nosotros como personas, ni a nuestra tendencia política, sino un apoyo a nuestra idea de querer lograr la democracia en nuestro país. Claro, pero ese apoyo, próximo... interrumpirte allí, pero ese apoyo de los países democráticos, para tipos lentos como yo, que tardan en entender la política, ¿va a seguir siendo de comunicaditos? O sea, porque yo llevo 20 años viendo a los cancilleres reunirse y decir, vamos a firmar un comunicado, y sale el Grupo de Lima y dice, condenamos y rechazamos, y todos los verbos en plural. ¿Eso sirve? Bueno, eso es un comienzo. Es peor no tener eso. Ahora, ¿es suficiente? No es suficiente. Y sobre todo, aprovecho tu pregunta para ubicarnos geopolíticamente dónde está el tablero de Venezuela. El tablero de Venezuela hoy está en una disputa geopolítica, porque cuando se pregunta por qué Maduro está en el poder, una parte importante de la respuesta es porque cuenta con un apoyo formidable de países muy poderosos, de China, de Rusia, de Turquía, de Irán, de Cuba, cada uno de ellos con un interés particular y con una relación con Venezuela de acuerdo a sus intereses, pero todos ellos apoyando, mucho más allá de los comunicados que tú haces mención. Y parte de lo que nos toca a nosotros es decirle a los países, no es suficiente un comunicado, no es suficiente una declaración, es necesario un apoyo. ¿Qué tipo de apoyo? Bueno, la presión sobre la dictadura. Sí. Yo creo que las sanciones sobre los violadores de derechos humanos, sobre los corruptos, son una herramienta válida, son una herramienta que permite ejercer presión para que se pueda construir un camino hacia un acuerdo que pueda aterrizar en unas elecciones parlamentarias y presidenciales con garantías internacionales, pero también el apoyo para darle las garantías a todos los actores políticos en Venezuela para que
antes, durante y sobre todo después de un proceso electoral en donde yo espero se pueda producir un cambio político, se pueda generar estabilidad, y eso significa que existan garantías de parte de todos. Sí creo que es necesario más apoyo internacional, no solamente en comunicados, como lo dices tú, sí, sino en una diplomacia articulada. Si bien es cierto que Guaidó y la Asamblea Nacional han tenido un apoyo importante de más de 60 países, la realidad es que no ha habido una coordinación entre todos los países que apoyan la causa por la democracia. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde afuera buscando esa coordinación? La semana pasada yo tuve la oportunidad de reunirme con varios cancilleres de Europa, he estado reunido con varias autoridades en América Latina y de Estados Unidos también, y lo que estamos buscando es que se tenga una posición común, que se pueda presionar en la misma dirección y que se pueda buscar el mismo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Elecciones libres para Venezuela. Pero ustedes piden que se pongan de acuerdo los países democráticos fuera de Venezuela y no se ponen de acuerdo las fuerzas opositoras al régimen dentro de Venezuela. Bueno, lo estamos haciendo, y ese tema siempre es muy complejo. Tú que eres una persona estudiosa sabes que todos estos procesos de enfrentar a dictaduras siempre tienen una dispersión en los sectores que oponen a las dictaduras. Tú mencionaste las fuerzas republicanas. Sí. En el caso español, habían más de 600 organizaciones políticas antes de la muerte de Franco, no se ponían de acuerdo. Si revisas el caso de Siria es similar, o cualquiera de los países, ha habido siempre esa dispersión. En nuestro caso ha habido la excepción, nos hemos logrado unificar, y esa unidad política llevó a que ganáramos 2/3 de la Asamblea Nacional en el año 2015. Hoy en día seguimos con una plataforma unitaria que hemos venido revisando, reordenando, y que en estos momentos estamos haciendo un planteamiento unido para lograr esta ruta que te estoy planteando, que la ha presentado el presidente Juan Guaidó, de presionar para un acuerdo de salvación nacional que incluya un cronograma electoral. ¿Tú estás de acuerdo con la vía que plantea Guaidó, de negociar con la dictadura? Yo creo que es una vía que nos abre una posibilidad, yo creo que es una vía que nos permite utilizar toda la fuerza democrática unida en Venezuela y el apoyo de los países de Europa, de América Latina, de Norteamérica, que todos pueden presionar en una misma dirección. Pero siempre estuviste opuesto al diálogo con la dictadura. Eso no es verdad. Hombre, cuando se llevaron los 2 o 3 procesos de diálogo desde 2014, tú eras uno de los que decía no se pueden sentar a negociar con el mismo régimen que en las calles está matando gente. Seguro. En el 2014, no les está disparando, pero los está matando de inanición y de hambre. Seguro, en el 2014 estuve en desacuerdo. ¿Qué cambió? En el planteamiento que se hizo en el año 2016 estuve en desacuerdo también, porque se planteó una negociación justo la semana después que habían matado el referéndum revocatorio, cuando habían millones de personas en la calle. En el año 2018 le dimos una oportunidad y fracasó. En el año 2019 nosotros promovimos un proceso de negociación con la mediación de los noruegos. Lamentablemente también fracasó. Ahora, de esos procesos nosotros hemos sacado algunas lecciones. La primera de ellas es que sin un acompañamiento internacional que esté sentado en esa mesa, que sea parte de ese proceso, es imposible que se llegue a un acuerdo. Y lo segundo es que no se puede plantear una negociación sobre todos los temas, porque eso termina siendo una negociación sobre ningún tema. Entonces, por eso nosotros hemos planteado una propuesta que pueda aterrizar en algo muy concreto. Elecciones libres, ayuda humanitaria. Elecciones libres, nuestra exigencia. Y lo que pone sobre la mesa la dictadura es la presión que se ha ejercido a través de las sanciones. Una presión que la ha planteado los Estados Unidos, los países europeos, pero particularmente los Estados Unidos, y por eso nosotros consideramos fundamental para que este proceso pueda tener éxito, que los Estados Unidos participen activamente. Todo liderazgo político tiene desgaste. Una vez que saliste de Venezuela y aterrizaste en Madrid, enfrentaste una rueda de prensa con los medios de comunicación, principalmente españoles, pero también internacionales, donde se notaba que el sentido de las preguntas iba a la decisión humana. ¿Le haces bien a la causa venezolana por fuera de Venezuela? Hay venezolanos que hoy podrían preguntarse, hombre, este está hablando de grandes planes y de grandes negociaciones con el régimen porque ahora está en la comodidad de estar fuera de las fronteras de Venezuela, fuera del hambre, fuera de la miseria,
en la que viven la gran mayoría de venezolanos. ¿Qué les dices? Hermano, yo estuve preso 7 años. Mm. 4 años en una cárcel militar. De esos 4 años, la mayor parte del tiempo estuve en confinamiento solitario. Mi familia fue sometida a la humillación por parte de los custodios. Mis hijos tuvieron que vivir una infancia muy dura, porque sus fines de semana, cuando podían ir a visitarme, era estar frente a unos custodios hostiles, a una situación hostil. Yo he estado del lado del pueblo venezolano que ha estado sufriendo y me ha tocado una decisión que yo no quería tomar, que es salir de Venezuela. Pienso que puedo aportar más desde afuera, pero estoy claro que esto es una lucha en donde no se puede hablar en primera persona del singular. Aquí tenemos que hablar en tercera persona del plural. Aquí tenemos que hablar de un nosotros muy amplio. Y estamos los que estamos afuera, no por decisión propia, porque cuando nosotros nos critican, estamos afuera porque no podemos estar adentro. Estamos afuera porque ya adentro queda claro que nuestro destino sería la cárcel o la muerte. Sí. Yo he estado dispuesto a enfrentarlo. Y no soy el único. Somos cientos de dirigentes políticos que hemos tenido que salir y asumir el exilio como una trinchera de lucha. Pero estamos muy conscientes también que tenemos que hacer nuestro trabajo articulados con quienes están dentro. Creo que es un error plantearse la dinámica política entre quienes están afuera y quienes están adentro, quienes aportan más desde adentro o quienes aportan más desde afuera. Creo que ese es un enfoque equivocado. Aquí el enfoque tiene que ser cómo nosotros todos podemos acompañar esta lucha y complementarnos en un momento muy complejo en el que todos queremos lo mismo y en el que todos tenemos que buscar nuestro espacio en esta lucha. El chavismo ha llamado a lo que Maduro denomina megaelecciones, que es esta participación por gobernaciones especialmente y elecciones seccionales. ¿Cuál es el criterio de la oposición de cara a ese proceso? Bueno, que no hay en estos momentos condiciones para poder participar. Y eso te lo pongo de esta manera para entenderlo. Si nosotros quisiéramos participar, no podemos, porque los partidos fueron expropiados por Maduro. Los líderes han sido inhabilitados, o están en el exilio, o están presos. No hay las condiciones mínimas de un registro electoral o de un sistema que permita una auditoría mínima sobre lo que debe ser la transparencia en un proceso. Nosotros queremos elecciones. Yo hice una huelga de hambre en el año 2015 de 28 días. Perdí 14 kilos. Tampoco es que tenía mucho de dónde perder, pero perdí 14 kilos. Y el petitorio era que convocaran unas elecciones. Sí. Y lo logramos. Y no fui el único que estuvo en esa huelga de hambre. Fuimos más de 30 presos políticos y más de 100 líderes, incluyendo a Juan Guaidó, que hicimos una huelga de hambre para presionar para que se convocaran esas elecciones. Y lo logramos. Esto te lo quiero decir como un ejemplo de nuestra profunda convicción de que necesitamos que sea el pueblo el que decida en Venezuela. Una profunda convicción en que la soberanía reside en el pueblo, en la gente. Y eso solo se puede manifestar a través de un proceso electoral, pero unas elecciones para que el pueblo elija, no solo para que vote. Y para que elija significa que el sistema pueda ser un sistema auditable y un sistema que dé las mínimas garantías. Hoy eso no ocurre en Venezuela. Unas elecciones normales, si es que no se pide demasiado. ¿Alguna vez has hablado con Nicolás Maduro? Sí. ¿Qué se han dicho? Tuvimos la oportunidad de compartir cuando nombraron cardenal a el cardenal Urosa y había una delegación de representantes de la dictadura y yo fui el único representante de los sectores democráticos. Habían muchas personas, había unas 15 personas, yo era el único de los sectores democráticos y pudimos compartir con él y con otras personas durante varios días. Eso fue hace muchos años ya, eso fue en el año 2007. El presidente Guillermo Lasso respondió la noche de la elección. La mayoría de mensajes de felicitaciones son clásicas cuando alguien tiene un triunfo electoral. Y a todos se refería como, gracias presidente Lacalle, gracias presidente Duque. Cuando llegó el turno de Juan Guaidó le dijo, muchas gracias Juan Guaidó. ¿Crees que Lasso va a ser un presidente que acompañe la causa venezolana? Bueno, él lo dijo que invitaba al legítimo presidente de Venezuela a su toma de posesión y le extendió públicamente una invitación a Juan Guaidó. ¿Qué mensaje le traes?
Bueno, primero que nada, de agradecimiento por ser siempre consecuente con la lucha por la libertad de Venezuela, a él, a su equipo, a la coalición que lo acompaña. Y segundo, un tema muy importante para nosotros, que es la realidad de los venezolanos en América Latina y particular aquí en Ecuador. Hay, como te decía al principio, 500.000 de venezolanos aquí en Ecuador y necesitan tener oportunidades. Y hay unos temas muy concretos que espero poder conversar con el presidente, darles una regularización de su situación migratoria, poder permitir que tengan un documento de identidad, poder permitir que tengan algún tipo de respuesta a las grandes carencias que se tienen y buscar maneras en las que nosotros podamos contribuir con eso, porque hay muchas maneras en las que nosotros podríamos ayudar a darle apoyo a los venezolanos que están aquí. Pero ese es un tema de nuestra mayor preocupación. Leopoldo, vamos a ir cerrando este diálogo por respetar el tiempo de tu agenda, que sé que es apretada en el país. No quiero irme sin poder tocar la transparencia, el financiamiento de los factores democráticos venezolanos que se oponen a la dictadura. Son un gran motivo de rumorología interna de los venezolanos, del cotilleo diario. Son un gran motivo las acusaciones de los voceros del régimen, que ser opositor se ha vuelto un gran negocio. Yo quiero entender cómo se financia la oposición venezolana, cómo se financia esta representación paraestatal fuera del Estado venezolano, fuera de las fronteras de Venezuela, de dónde sale el dinero, quién lo maneja y quién lo controla. Mira, lo primero que te quiero decir es que ha habido siempre una apertura que se hagan todas las auditorías. Han habido acusaciones calumniosas con respecto al uso de los recursos provenientes o destinados a la ayuda humanitaria. Eso es totalmente falso. Esos recursos no los administramos nosotros. Esos son recursos que se administran directamente de las agencias de cooperación y que tienen sus propios procesos de auditoría, sin que pasen por la administración de lo que ha sido este equipo del gobierno interino del presidente Juan Guaidó. Por otra parte, tú preguntas cómo tenemos la posibilidad de seguir adelante. Primero, hay distintos proyectos de cooperación que han permitido el mantenimiento y el apoyo de la Asamblea Nacional. Eso es público, notorio y auditable por las agencias que lo han ayudado, agencias europeas, agencias norteamericanas, y también con el apoyo de gente que está dispuesta a apoyar nuestra causa, porque esta es una causa que requiere distintos tipos de apoyo. Hay quienes pueden apoyar con su activismo y hay quienes pueden apoyar para que se mantenga la lucha. Pero eso es perfectamente auditable, todo lo que ha sido, sobre todo lo más sensible de esas acusaciones calumniosas que tiene que ver con el tema humanitario. Eso es totalmente falso. Más bien nosotros buscamos que sea a través de agencias internacionales. Hemos sido nosotros, el presidente Juan Guaidó, el que ha solicitado la incorporación de la UNICEF, de la OPS y del Programa Mundial de Alimentación para que canalice la ayuda humanitaria dentro de Venezuela. Con esto termino, Leopoldo. ¿Está cerca el cambio en Venezuela? Yo espero que sí, hermano. No te puedo decir cuándo, ni nadie puede decir cuándo, pero yo espero que sí. Me despierto todos los días pensando que estamos más cerca. Y no es una situación fácil. Tú tienes raíces venezolanas y así como a ti te duele Venezuela por el país que conociste, por el país que conocieron tus padres y que hoy está muy distante del país que tenemos, nosotros también tenemos ese sueño, no de ser el país que fuimos, porque nunca seremos el país que fuimos, sino de ser un país mucho mejor del que hoy tenemos. Y para lograrlo necesitamos lo primero, lo esencial, la puerta que abre todo lo demás, la libertad. Sin libertad no tendremos ninguno de los sueños de tener un país más educado, más productivo, más seguro, con más igualdad, con más justicia. Lo primero es la libertad y poder alcanzar a través del voto popular la democracia. Leopoldo López, muchas gracias. Muchas gracias, hermano.